Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Huerta, soy abogada especializada en Derecho Tecnológico. Mi compañera Eva González Avelleira es consultora senior en Office 365. Ambas trabajamos en la empresa Computer 3. Es una empresa de transformación digital, es una empresa tecnológica con más de 35 años de experiencia y tenemos pues distintos departamentos. Fundamentalmente estamos especializados en la implantación de software de gestión, fundamentalmente en empresas, asesoría y despachos. Y también tenemos un servicio técnico, un servicio de SAP. Además, tenemos una área de soluciones web e-commerce. Estamos especializados también en formación y tenemos un área, que es a la que yo correspondo, junto con mis compañeros de departamento, de cumplimiento legal, de compliance, especialmente dedicada al cumplimiento en materia de protección de datos y blanqueo de capitales. Hemos pensado en trasladaros esta presentación acerca de Office 365 porque nos parece una solución muy interesante en el ámbito en el que nos encontramos ahora de teletrabajo, pero también como solución de empresa para el trabajo diario. Por tanto, sin más dilación, le voy a dar paso a mi compañera Eva para que ella os dé traslado ya del funcionamiento de Office 365 y finalmente, muy brevemente, yo os explicaré algunas de las cuestiones de cumplimiento legal que hemos de tener en cuenta para trabajar con una aplicación de gestión en nube. Y sin más, le doy traslado ya a mi compañera Eva. Hola, buenos días a todos. Gracias por el interés y por la asistencia a este webinar, que hoy espero que os guste a todos y que sobre todo saquemos conclusiones que os puedan ayudar. Este es un tema bastante extenso a tratar en el tiempo que tenemos, así que voy a intentar ser lo más precisa posible y después, pues si tenéis alguna duda, las podéis ir haciendo a través del chat e intentaremos solucionarlas todas. Uno de los principales motivos que nos consideramos para realizar este webinar es daros a conocer el conjunto de todas las herramientas que engloba Office 365, ya que uno de los problemas que detectamos a nivel técnico es que muchos de los usuarios que ya disponen de las licencias de Office 365 o que están pensando en adquirirlas no le están sacando el rendimiento completo y tampoco económico. Entonces, ya que muchos que llegan a comprar o ya tienen las licencias, lo utilizan pues para satisfacer un poco algunas de las necesidades, como puede ser el correo electrónico o porque necesitan las licencias del paquete de Office, Word, PowerPoint, etcétera, ¿no? Y en otros casos, en este momento, pues las necesidades básicas de la videoconferencia, ¿no? Pues que hoy todo el mundo necesita conectarse y reunirse online. Mayoritariamente estos son los servicios que estamos detectando que más se utilizan hoy. Pero hoy, desde aquí, queremos mostraros el conjunto completo y herramientas comunes que tenéis a vuestra disposición con las licencias de Office 365. Comentaros también que se disponen de varias licencias de Office 365, desde las más económicas a las más caras, pero en conjunto las herramientas que vamos a tratar hoy aquí pertenecen a todas las licencias, tanto la más barata como la más cara. Os voy a presentar ahora aquí una diapositiva, a ver si la podéis ver. Y digamos un poco que estos son los 5 pilares en los que queremos englobar el trabajo digital, ¿no? Que es la comunicación, la colaboración, el contenido, los procesos de negocio y los contactos, ¿no? Vamos a ir desglobando un poquito todas ellas para que quede pues un poquito resumido. En esta parte que tenéis aquí, en esta diapositiva que tenéis aquí, es la pantalla de bienvenida, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros entramos y nos logueamos con nuestro usuario y contraseña de Office 365. Veis que tenéis todo este conjunto de herramientas y, no vamos a hablar de todas porque nos sería en tiempo imposible hoy, pero, para que os hagáis una idea del conjunto global, ¿no? Por ejemplo, tareas y to-do tienen mucho que ver, un poco un resumen de todos.
Quería empezar y dar quizás una importancia al correo electrónico, ¿no? Pues compararlo un poco con el correo que estáis utilizando o que estamos utilizando hasta ahora o hace poco tiempo que utilizábamos pues aquellos correos que nos facilitaban con nuestra página web o que teníamos contratado con una compañía telefónica o etcétera, ¿no? Bueno, pues las diferencias que hay en beneficios con las licencias de Office 365. Principalmente tenemos un correo AirChange, ¿no? Con unas políticas de usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues con respecto a antes, que no lo podíamos hacer, ahora tenemos un control más exhaustivo de todo lo que está pasando con nuestro correo electrónico. Por ejemplo, yo a nivel AirChange, a nivel administrador, podría decirle, bueno, pues determinados usuarios de mi empresa pueden utilizar el correo en el móvil, sí, o en el móvil no. Pues depende de la época de vacaciones, tengo una serie de reglas que puedo gestionar para todos aquellos usuarios. Por ejemplo, también le puedo decir controlar todo el correo que sale de mi empresa o todo el correo que se recibe en mi empresa para que no haya el típico problema que teníamos. No, yo sí que envié este correo. Ahora pues estas cosas las podemos certificar y entre ellas pues un montón de reglas más que podemos controlar a nivel Exchange. Bueno, vemos aquí la presentación de Outlook tanto para móviles como para navegadores como para escritorio. Todas las herramientas de Office 365 de las que vamos a hablar, tanto Word, Excel, todas son multidispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros por licencia podríamos instalar todas nuestras aplicaciones en 5 dispositivos, pues por ejemplo, en mi tablet, en mi móvil, en el ordenador de trabajo, en el ordenador de casa, bueno, multidispositivos y en diferentes sistemas operativos, o sea, lo podría tener en una plataforma Android o en una plataforma iOS, por ejemplo, ¿no? También hacer hincapié en la capacidad. Estamos hablando de correos profesionales de 50 gigas de capacidad. Fluidos, quiero decir, pues a lo mejor en la bandeja de entrada, en la bandeja de enviados, 50 gigas, pero realmente son almacenamientos ilimitados porque cuando yo aplico las retenciones, todos aquellos correos que tienen más de 2 años me van a pasar automáticamente a un filtrado, a un autoarchivado, donde yo puedo restringir por aplicar esas retenciones, esas políticas de retención, decirles que me los guarde con una copia de seguridad de por vida o de 2 años o de 5 años, según vosotros consideréis, o sea que al total llegan a ser cuentas totalmente ilimitadas. Otra cosa en la que quería hacer importancia eran los buzones compartidos. Estos buzones compartidos, bueno, pues la forma de trabajar correctamente con Office 365 es por usuario nominativo. Quiero decir con esto, si en una empresa hay 3 trabajadores, para trabajar correctamente deberíamos de tener 3 licencias nominativas, pues por ejemplo, María, Juan y Pedro. Bueno, pues esto no implica que yo tenga que pagar licencias extras para aquellos correos corporativos. Por ejemplo, podría tener ilimitados buzones compartidos para aquellos buzones que son info, correo, nóminas, tantos buzones como yo quiera, porque esos buzones supuestamente los va a gestionar un usuario, una persona, ¿no? Entonces podríamos tener ilimitados buzones compartidos. Todos ellos también con las mismas características de las 50 gigas, el almacenamiento ilimitado, con las retenciones, etc. Otra cosa que de vital importancia para estos tiempos sería el cumplimiento y la seguridad. Bueno, pues en todas las herramientas de Office 365 tenemos la seguridad en 2 pasos. ¿Qué quiero decir con seguridad en 2 pasos? Bueno, pues para que os hagáis una idea, pues lo mismo que cuando yo accedo al banco, me logueo con mi usuario y mi contraseña y el banco me da un código a mi móvil y yo tengo que meter ese código para poder entrar. Bueno, pues eso digamos que es una verificación en 2 pasos para cumplir determinadas normativas de RGPD y también por el propio seguridad del usuario, ¿no? Pues podemos gestionar todas esas normas. En cuanto a la normativa del RGPD, pues después en la parte de Laura ya os va a comentar ella muchísimo mejor que yo y lo vamos a dejar para después. En cuanto al tema de cifrado, que también es importante comentar, aquí en las herramientas de AirChange de Office 365 tenemos, no sé si lo podéis ver aquí, a lo mejor está muy pequeñito, pero tenemos una opción de
cifrar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo, bueno, pues determinadas empresas que tratan con datos de alta seguridad, como pueden ser informes sanitarios, nóminas o datos bancarios, etcétera, aquellos mensajes se pueden cifrar. ¿Vale? Se pueden, en su envío quedarían cifrados, pero no solamente en su envío, sino también le podemos decir que solo lo puede abrir la persona a la que va destinada, nadie más. Incluso también le podemos decir la orden de que no lo pueda ni reenviar ni copiar, ¿vale? Pues en cuanto al cumplimiento de normativa. Con respecto al tema de contactos, bueno, pues deciros que sigue perteneciendo a la herramienta de Outlook, lo podemos abrir independientemente y bueno, comentaros un poco que a día de hoy nos encontramos en caso que estamos teletrabajando y tal y no tenemos la agenda que tengo de trabajo porque la tengo guardada en un ordenador local o bien porque la tengo en una agenda escrita a mano. En este caso, tanto con los calendarios como con los contactos, tenemos todo en la nube, ¿vale? En los servicios en la nube. Por lo tanto, podría acceder a ella a través del móvil, a través de un navegador, a través de cualquier dispositivo. Pero una de las cosas a destacar es el trabajo colaborativo, por lo que podemos tener una libreta de contactos propia, pero también podemos tener una libreta de contactos general para toda la oficina, con lo cual si alguien, un compañero mío, mete cualquier número de teléfono de un gerente, de cualquier persona, yo la podría ver, yo y todos mis compañeros. Lo mismo lo podemos trasladar al tema de los calendarios. Me consta que, bueno, pues muchos de nosotros a la hora de trabajar somos quienes recepcionamos un aviso y yo como, pues imagínate, como secretaria gestiono pues el calendario de determinados compañeros y que toda la oficina pueda ver el mismo calendario o varios calendarios, son ilimitados, podemos crear uno personal que no tenga acceso a nadie y tantos como yo quiera compartidos con el resto de la oficina. Vale, que me saltaría el aviso en el móvil, en todos los dispositivos donde yo tenga conectada esta cuenta. Sobre otra herramienta importante es Delf, ¿vale? Que son los documentos populares. Para trasladar un poco y me podáis entender, pues es un poco como cuando estamos navegando por internet y nos gusta una página o queremos recordar aquella página y le damos a guardar a los favoritos y cada vez que necesito recurrir a ella lo tengo guardado en los favoritos. Pues bueno, un poco parecido pues con los documentos con los que estoy trabajando, yo y con los que están trabajando mis compañeros si tienen compartidos conmigo, ¿no? Pues bueno, esto sería un poco así por encima, una pincelada de los contactos y el trabajo colaborativo con Office 365. Con respecto a las herramientas, al entorno de colaboración, tenemos bueno, pues una de las más importantes que se están utilizando hoy, que es Teams. Teams es una herramienta de chat interno para que yo pueda hablar con mis compañeros ahora que cada uno está en su casa y tener una mensajería instantánea con toda la corporación, ¿no? También para hacer videoconferencias y llamadas internas y externas. Cuando digo internas se refiere al personal de mi empresa, a los que estamos logueados con el mismo dominio, en este caso pues computer-3.com, y también con personas externas a mi empresa, ¿vale? Tenemos una herramienta muy potente con Teams para las reuniones, ¿vale? Para las reuniones online con mis propios compañeros y también con mis propios clientes o con quien yo decida. A diferencia de otras herramientas que se están utilizando hoy, de herramientas gratuitas, ¿no? Que es que tiene una limitación de personas, a lo mejor tenemos 4 limitaciones por persona o de 25. En este caso disponemos de reuniones de hasta 250 personas, con o sin app. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, sabéis que si yo ahora pues me quiero conectar con alguien a través de Skype o necesito que la otra persona pues tenga instalado esa app, Skype o Duo, la herramienta que estéis utilizando. En este caso, con Teams nos da la posibilidad de que persona que tenemos al otro lado de la pantalla se conecte sin descargar nada, simplemente con un enlace accedería a una página web y podría unirse a la reunión.
Lo mismo pues sería para la parte de eventos, donde yo puedo organizar un curso, una clase, donde tendría pues hasta 10.000 asistentes. Todas estas herramientas de tanto reuniones como eventos, podría compartir la pantalla, podría hacer un control remoto, podría generar un blog de notas, etcétera, ¿no? Es una herramienta muy potente para todo el tema de solucionar todo el tema de videoconferencias y llamadas. También en las herramientas de colaboración nos encontramos con Yammer. Bueno, para que hacerlo así un poco visible, que me entendáis, sería como una especie de red social, pues como Facebook, pero trasladada a nivel interno. Sí es verdad que este tipo de herramientas se suelen utilizar en corporaciones grandes de un nivel alto de empleados, pero bueno, ahí la tenéis, si la queréis utilizar. Con respecto a la parte de contenido, aquí ya empieza a dar su máximo rendimiento Office 365, ¿no? Me consta que muchos de vosotros, aparte de tener las licencias de Office 365, estáis pagando servicios externos, como por ejemplo pues con Dropbox, que sería un poco la comparativa, ¿no? de OneDrive. Bueno, pues lo tendréis totalmente integrado dentro de Office 365. Las ventajas, bueno, pues disponemos de 1 tera por usuario como mínimo. Quiero decir que no en todas las licencias. Sí que es verdad que aquí, por precio de licencia, sí cambia un poco el almacenamiento. Tenemos desde 1 tera en las licencias más baratas hasta 4 o ilimitado, según la licencia que nosotros adquiramos. Pero bueno, como mínimo tenemos 1 tera de almacenamiento. En cuanto a la sincronización de archivos, bueno, ahora mismo pues estamos acostumbrados a trabajar en nuestro equipo, en guardar las cosas como hacíamos la mayoría, o bien en el escritorio, o bien en mis documentos y tal. Si nosotros con el simple cambio, de en vez de guardar las cosas en mis documentos, las guardamos en la carpeta que ya viene en los dispositivos de Windows 10 en OneDrive, aquí seguramente que ya lo tenéis visto, que es como una especie de nube azul, automáticamente todo nuestro contenido está subiendo y sincronizando a la nube, ¿vale? También seguramente que os lo pongo aquí en la presentación, seguro que visteis esta nube azul que tenemos por aquí. Bueno, pues esa es la sincronización con la nube. Podría estar trabajando exactamente igual, guardar como, abrir, hacer las búsquedas en el explorador de Windows, exactamente el mismo trabajo que hago a diario. Si yo dispongo también de la aplicación para móvil, OneDrive para móvil, que también lo hay para la parte de Android o para iPhone, yo tengo toda esta documentación en el móvil. Y como también dispongo de las apps de Word, Excel, OneNote, todas ellas, también puedo editar cualquier documento, ¿vale? Con respecto a la búsqueda avanzada, veis que tanto en Windows, en la búsqueda donde la buscamos siempre, o aquí, tenemos una búsqueda avanzada que funciona un poco parecido pues, a las búsquedas que tienen los navegadores, como Google o Bing, donde yo pongo un nombre cualquiera y me indexa, ¿vale? El contenido que yo tengo en mi documentación, en mis carpetas. Me puede filtrar o bien por documento, por tipo de documento, por fecha y por indexación. Por ejemplo, pues, si yo busco un DNI de un cliente, automáticamente todos los documentos, tanto en el título como en el contenido de ese documento, me va a aparecer la búsqueda. Vale. Con respecto a las copias de seguridad y las retenciones, pues es un poco lo mismo que hablábamos con Outlook, ¿vale? Con el correo electrónico. Bueno, pues dispongo de una copia de seguridad automática de 60 días, pero también tengo las políticas de retención, donde puedo decir que mi documentación tiene que tener una copia durante 2 años, 3 años, 4 años o por vida, lo que yo decida, lo puedo personalizar como yo quiera, por lo tanto siempre puedo recuperar aquellos documentos que pueda perder.
En cuanto a lo de todos los documentos, bueno, pues no sé si podéis ver estos puntitos que tengo por aquí, que depende del modelo del móvil, van a ser de una forma o de otra, pero bueno, siempre voy a tener un botón secundario donde me van a aparecer un montón de opciones, ¿no? Bueno, pues una de ellas es la de compartir. Yo todos estos documentos los puedo compartir tanto con personas internas de mi empresa o externas. Por ejemplo, yo este documento de aquí lo podría compartir perfectamente con un cliente y darle acceso para que ese cliente pues cumplimente documentación que me falta en un documento, porque no tiene por qué tener Word. Yo misma le doy la herramienta de Word para que pueda editar. O solamente que pueda leer, pues por si es un presupuesto que no pueda cambiar cosas, o bueno, eso siempre está en vuestra decisión de lo que queréis hacer con ese documento. Con respecto a los historial de versiones, es una herramienta súper útil porque yo si trabajo en este documento hoy y trabajé ayer y trabajé hace un mes y hace 2 meses y hace un año, siempre puedo ir a recuperar cómo estaba este documento en fechas anteriores y volver a recuperarlo, sí, no, verlo, solamente verlo, etcétera. Y después también tiene una herramienta muy potente que es la herramienta de automatización de tareas, ¿no? Pues por ejemplo, yo este documento, quiero decirle rápidamente, pues conviértemelo a un PDF, pues me lo hace. Es una tarea habitual todos los días de que yo mande los partes de trabajo por correo electrónico a alguien. Bueno, pues entonces le doy a automatizar y partes de trabajo. Bueno, pues me va a hacer la operación que yo ya le tengo destinado. Conviértemelo a PDF y envíaselo a tal persona. Son herramientas que se automatizan. Bueno, pues eso es un poco la parte de contenido. Y ahora quiero que pongáis especial atención a esta parte porque es una parte, SharePoint, es una parte muy potente que tiene Office 365. Y bueno, vuelve a ser un poco lo mismo que decíamos antes. Cuando yo accedo con mi usuario y mi contraseña al banco, tengo una parte privada que solo puedo ver yo y que puedo pues, hacer mis cosas, ¿no? Lo que en este caso me permita. Bueno, pues vosotros podéis crear con SharePoint un portal con aspecto web, totalmente personalizado a vuestras necesidades, ¿vale? Con vuestros colores corporativos, con, bueno, vuestros vídeos, con todo lo que vosotros queráis. Es un portal que podéis utilizar tanto internamente como externamente. Por ejemplo, si sois una asesoría o un despacho de abogados y vosotros queréis darle acceso a los usuarios que accedan a su parte de acceso y meterle allí documentación o que incluso ellos metan su documentación allí, lo podéis hacer perfectamente con esta herramienta. Quería también nombrar por lo que está pasando con el tema de educación, con los profes, los alumnos, etcétera, es una herramienta muy potente también para educación. Aquí los profesores podrían tener un portal por alumno, dejarle allí sus tareas, que los alumnos las reciban, las hagan, etcétera, ¿no? Porque tiene un control muy exhaustivo de quién modificó ese fichero, a qué hora, cuántas personas están trabajando en él, etcétera. Con respecto a la sincronización de archivos, es exactamente igual que la que comentábamos en OneDrive. Vale, yo aquí en la nubecita azul sincronizo automáticamente con todos mis documentos, pero un SharePoint funciona exactamente igual con la sincronización de ficheros, ¿vale? Tanto en el móvil como en el ordenador. Y después, con respecto a la búsqueda avanzada, pues lo mismo, pues tendría la búsqueda avanzada que tiene OneDrive, la copia de seguridad la misma, de 60 días y después, según tenga aplicadas mis políticas de retención, podría tener también un historial de versiones de todas aquellas documentos que tenga dentro de mi portal, la automatización y el control de usuarios. El control de usuarios quiero decir, bueno, pues como es un portal, realmente como una página web donde van a acceder personas internas y externas, yo le puedo dar los permisos a prácticamente todo. Bueno, pues a este módulo de aquí, de que pueda acceder determinadas personas con determinado perfil y que tengan permiso para editar. Y estos, pues que tengan permiso solamente de lectura. Un control de usuarios muy potente.
Bueno, con respecto también al contenido, tenemos las aplicaciones que ya conocemos todos, que es la aplicación de Word, de Excel, de PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, etc. De sobra la conocemos todos. Entonces, quería comentaros las novedades con respecto a trabajar en el paquete de Office 365, ¿no? Que es sobre todo el trabajo colaborativo y simultáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues veis que esta captura que yo tengo aquí es un Word abierto en un navegador online. Veis que el aspecto es prácticamente igual y tenemos, bueno, pues si podéis ver aquí, pues es mi foto, pero podría haber un montón de personas a la vez comentadas en este documento. Y yo estaría viendo, uy, que se me escapó, me vuelvo para atrás. Yo podría ver quién está trabajando en este documento, si estoy yo, si está Laura, si está mi compañero José, si está todas las personas que necesiten estar trabajando colaborativamente con y simultáneamente con este documento. Y estoy viendo en tiempo real lo que hacen, lo que modifican, etc. Y también pues tenemos herramientas de compartir. Pues yo, imagínate, pues muchas veces que nos pasa que estoy modificando un documento y necesito saber la opinión de un cliente o de lo que sea, ¿no? Entonces lo comparto directamente con cualquier usuario, me da igual que sea interno o externo. Y en ese momento pues le llegará un link al correo electrónico donde pueda abrir este documento y decir, bueno, pues relléname tú esta parte, relléname en tiempo real, ¿vale? Es realmente útil. El autoguardado, nos olvidamos ya de archivo, guardar, va automáticamente guardando, ¿vale? En tiempo real va guardando, me olvido de guardar. ¿Qué pasa si guarda algo que no quiero? Pues no pasa nada, como tenemos el control de versiones, podríamos recuperar la versión que nosotros quisiéramos. Todas estas aplicaciones funcionan bajo navegador, quiero decir, no tenemos por qué tenerlas instaladas en nuestro dispositivo, o sea, si tengo una tablet, tengo Word y todas las aplicaciones en ese momento y no tengo, me valen tanto para móvil como para utilizar con cualquier navegador. Todas ellas, excepto de algunas, ¿vale? Como por ejemplo Access, que sí que no la podría abrir, solamente es para escritorio. Y en este caso, ya que nombramos en SharePoint el tema de formación, también quería nombrar OneNote para el tema de formación, porque OneNote es una herramienta muy potente para profesores, donde pueden tener bueno, muchas herramientas para las clases, ¿no? Pues para la corrección de tareas, para dejar ejercicios, para dejar manuales, como una especie de biblioteca, ¿no? Bueno, comentarlo y que es una herramienta muy interesante OneNote. Bueno, con respecto al proceso de negocios, bueno, hay un montonazo de aplicaciones, pero como vamos justos de tiempo y no queríamos alargar esto demasiado, bueno, comentaros a lo mejor las que más queríamos destacar, ¿no? Que os pueden interesar más en estos momentos. Y una de ellas es turnos. Turnos, bueno, pues como hoy estamos en casa o estamos desplazados, es un control del tiempo donde para controlar el fichaje del personal de la empresa, ¿vale? Estará conectado con los calendarios y con Teams. Yo empiezo a trabajar, ficho, paro de trabajar y ficho. Sería un control de tiempos. Tenemos Power Automate. Power Automate es una automatización de tareas con un montonazo de plantillas, con un montón de cosas útiles. Por ejemplo, pues voy a automatizar que cuando tenga un mensaje, un correo electrónico de mi jefe, me llega una notificación a mi móvil. Bueno, pues automáticamente me salta la notificación en el móvil. Bueno, voy a automatizar que todos los días los empleados de mi empresa mandan los partes de trabajo y yo los tengo que guardar en una carpeta. Bueno, pues automáticamente le digo todos los mensajes que lleguen con los partes de trabajo que automáticamente me lo guarden en una carpeta de OneDrive. Vale, pues este tipo de tareas que automatizar nos quitaría mucho trabajo. Bueno, después comentaros el Power App. Power App es una herramienta de creación de apps empresariales de forma muy sencilla, ¿no? Para móviles. Bueno, pues imaginaros el ejemplo que tenemos aquí. Bueno, pues yo tengo una frutería y, bueno, pues llevo un control de todos aquellos espárragos que yo vendo.
O quiénes son mis clientes. Bueno, pues lo compraron determinados clientes de determinada edad y me costaron tanto el precio de coste y los he vendido a tanto. Bueno, pues un comercial que va por ahí a sus clientes y hace el pedido a través de la app. Bueno, pues he vendido 20 dispositivos de esto, 20 de lo otro, me lo han comprado determinados clientes, etcétera. Bueno, pues es una app para mi empresa que podemos crear de forma muy sencilla. Y a la vez la podemos enlazar con Power BI, que es una herramienta de productividad, ¿vale? Es una herramienta que analiza datos de Excel, ¿vale? De Excel o en este caso pues también de una app. Por ejemplo, ¿cuántos, haciendo el ejemplo de la app que teníamos, cuántos calabazas vendí este año? Pues tantas. ¿A qué precio? Tantas. ¿Y cuántas se sortearon? Pues tantas. Digamos que es como un cuadro de mandos que me explica gráficamente todos aquellos datos que están pasando en mi empresa y yo no veo, los puedo identificar mucho más rápido. Pero no solamente de una app, sino de una ERP o que ya tengáis implantada en vuestra empresa, ¿no? Pues sacáis determinado informe de ventas o determinado informe de tal y aquí os puedo hacer un análisis completo de esos informes que vosotros ya tenéis. Eva, dime. Tenemos unha pregunta de Carlos. Sí. Pregúntanos, ¿Turno sincroniza con el calendario de Outlook? ¿Existe un perfil gestor de turnos que pueda supervisarlo todo? Sí, siempre hay en todas las herramientas de Office 365, siempre hay un perfil de administrador, que es el que en este caso pues tendría que hacer el programa de el horario, digamos, ¿no? El horario de los trabajadores. Bueno, pues el trabajador tiene que trabajar de 8 a 9 y de tal, y esto lo gestiona un administrador. Sí, hay un perfil administrador. Gracias. Continuamos. Vale. Bueno, comentaros también que lo habíamos dejado aquí en la parte de Booking, que es una herramienta súper útil para todos aquellos profesionales que trabajen con cita, pues como pueden ser pues, un dentista, un psicólogo, una peluquería, bueno, incluso un restaurante, bueno, pues todos aquellos negocios que trabajan con reserva de citas online. Es una app que se puede implantar bien en nuestra página web, enlazada también con el calendario, porque todas las herramientas que vemos ahora aquí están enlazadas con el calendario, con To-Do, con el resto de aplicaciones de Office 365. Y nos diría, bueno, pues yo quiero cita el lunes 15 a las 10 de la mañana. Y ya nos diría, bueno, pues no puede ser porque no tengo hora. O cámbiala o lo que sea, ¿no? Pues eso, pues una reserva de citas online. Y bueno, con esto un englobe de todas aquellas herramientas de Office 365. Y bueno, ya que coincide justo en esta semana, el martes de esta semana, el día 21 de abril, Microsoft decidió a las herramientas de Office 365 cambiarles el nombre. Y ahora, pues en vez de ser Office 365, pues es Microsoft Office 365. No hay es un cambio de marketing, un cambio de nombre, pero las aplicaciones siguen siendo las mismas y la funcionalidad de las aplicaciones siguen siendo las mismas. Y bueno, con esto espero que os haya servido para una visión en general de todas las herramientas de Office 365 y después seguimos con el turno de preguntas y ahora le voy a dar paso a mi compañera Laura que os va a explicar el tema de seguridad y lo que refiere a RGPD con Office 365. Así que Laura. Gracias, Eva. Bueno, ya os decía al principio que mi parte va a ser un poquito más breve, es básicamente para dar algunas pinceladas en relación con lo que es el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Supongo que, desde el punto de vista de esta herramienta, lógicamente, supongo que la mayor parte de vosotros, todos vosotros, habréis oído hablar del reglamento del RGPD, el Reglamento 2016-679 de la Unión Europea, que entró en vigor en el mes de mayo, bueno, mejor dicho, entró en vigor en 2016, pero es de obligado cumplimiento desde el mes de mayo de 2018. Y luego en España se desarrolló también la Ley Orgánica 318, que es la LOPD-GDD, que es la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Estas dos normas
evidentemente obligan a todas las entidades o empresas que traten datos de carácter personal. Por tanto, es muy importante que cuando decidimos qué herramienta vamos a utilizar para tratar los datos de carácter personal, tengamos en cuenta que debe de ser una herramienta que cumpla con estas normativas. Desde ese punto de vista, ya desde el primer momento nos dimos cuenta de que Office 365 era una herramienta muy completa en este sentido, porque a diferencia de otras empresas de servicio de estas características, desde el minuto 1 Microsoft se puso las pilas con el RGPD. La verdad es esta, porque nos sorprendió incluso que en un momento inicial, cuando casi nadie había dado pasos, Microsoft sí los había dado. Entonces, desde el punto de vista de lo que es las funcionalidades de la herramienta, hay una serie de cuestiones que creo que es muy importante tener en cuenta a la hora de decidir qué herramienta podemos utilizar. En primer lugar, esta herramienta da soluciones desde el punto de vista de lo que es el perfilado y los permisos. Es decir, muchas veces nos encontramos, nosotros que somos implantadores y consultores de protección de datos, nos encontramos con empresas que a lo mejor no tienen ninguna solución de gestión. Sí tienen documentos de Office, por supuesto, la mayor parte de las empresas trabajan en un entorno Windows, Microsoft, y sí disponen de herramientas de Office, pero trabajan probablemente a nivel de gestión con estas herramientas, pero no tienen ningún sistema que les permita controlar quién tiene acceso a qué y para qué. En este sentido, esta herramienta, esto es algo que es habitual en otras herramientas que utilizan las empresas, pues la herramienta de contabilidad, la herramienta de facturación. Sin embargo, en lo que es la gestión documental no disponen muchas veces de herramientas. En este caso, Office 365 es una solución óptima en el sentido de que permite configurar permisos y perfiles y dar permisos. Es decir, lo mismo que podemos hacer a nivel del sistema operativo lo podríamos hacer dentro de la herramienta. Podemos decidir quién tiene acceso a qué, quién puede solo leer, quién puede editar, quién puede visualizar esos documentos y quién no. Podemos compartir en momentos determinados, con permisos limitados también, un poco lo que decía antes Eva, incluso en relación con el correo electrónico, podemos remitir correo electrónico perdona Eva, es la anterior. Ay, perdón. Podemos remitir correo electrónico que podamos enviar también con unos permisos determinados. Por tanto, esto es interesante y también lo es el hecho de que ahí podemos definir las políticas de autenticación, identificación y autenticación, dado que nos permite que establezcamos políticas de contraseñas que nos obligarán a que cada usuario tenga una contraseña personal e intransferible, que es algo que exige el reglamento, y que lo modifiquen cuando nosotros establezcamos en las políticas de la herramienta que se debe de modificar. Es decir, no cuando yo quiero, sino cuando me lo exige la empresa. Además, incluso se puede establecer otras medidas más restrictivas de control de accesos, como es la verificación en 2 pasos. Todos estamos acostumbrados, antes Eva lo mencionaba, a trabajar con esto ahora ya con las entidades bancarias. La nueva normativa que obliga a las entidades bancarias establece que tiene que haber pues siempre una doble comprobación de usuario y luego ya pues un envío de un mensaje al móvil con un código. Esto también nos lo permite Office 365 y es uno de los requisitos que nos exige el reglamento en relación con aquellos tratamientos que son de altos privilegios. ¿De acuerdo? No probablemente todo el mundo tenga que utilizar estas técnicas, pero sí que va a haber dentro de cada organización personas que deban trabajar con estas medidas de seguridad. Además, desde el punto de vista del teletrabajo, que ahora estamos en el que estamos inmersos todos, pues tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros ahora nos estamos encontrando, porque nos preguntan algunos de nuestros clientes y nos han demandado información y asesoramiento en este sentido, con que no hemos definido correctamente políticas de teletrabajo. En muchas organizaciones esto no existía, en otras sí. Por ejemplo, nosotros lo teníamos definido hacía tiempo y digamos que es algo que permite avanzar más rápidamente cuando nos encontramos en una situación de estas características. Con lo cual, ¿qué nos permite una herramienta como Office 365? Pues nos permite que los trabajadores, tal como comentaba Eva, trabajen desde distintos dispositivos, con una única licencia, 5 dispositivos. Por lo tanto, si un trabajador utiliza una herramienta corporativa, un dispositivo corporativo, un portátil de empresa, o si utiliza su propio portátil, podrá trabajar bajo estas mismas premisas. ¿De acuerdo? Entonces, controlaremos los procesos, aunque no todas las herramientas sean corporativas.
Evidentemente hay que definir al mismo tiempo políticas de teletrabajo, que eso ya es una parte más de cumplimiento legal, pero sí que la herramienta permite contemplar estos escenarios. Y en relación con el tema de la copia de seguridad, antes Eva hizo referencia a que por defecto existe una copia de 60 días, pero lo que es el reglamento sí que exige, en función de los tratamientos de datos que llevemos a cabo, distintas políticas de retención. Por tanto, esto es algo muy a tener en cuenta, ya que sí nos permitiría, tanto en correo electrónico como en lo que es tratamiento de documentos, tratamiento documental, gestión documental, mantener políticas de retención que podríamos definir y jugar con los plazos. Y por otro lado, en relación con lo que es el cifrado, tenemos que tener en cuenta que este sí es un requisito que además aparece expresamente mencionado en el reglamento. El artículo 32 del RGPD establece que la empresa deberá de aplicar medidas de seguridad para garantizar la protección de los datos. De hecho, el reglamento no es precisamente muy exhaustivo en describir cuáles van a ser las medidas de seguridad aplicables, sino que lo deja más bien abierto para que cada entidad se adecúe de forma distinta en función de estándares nacionales o internacionales de seguridad, pero sí que hace referencia a dos cuestiones, que es la pseudonimización y el cifrado. En Office 365, o Microsoft 365, como se va a llamar a partir de ahora, sí que contempla dentro del condicionado legal del servicio que el almacenamiento en REST y en Transit, como ellos lo definen, tanto el propio almacenamiento como cuando existen las comunicaciones de datos, se lleva a cabo siempre con los datos cifrados. ¿Qué implica esto? Además, el reglamento, el RGPD exige que las empresas o las entidades públicas o privadas, cuando sufren alguna quiebra, alguna brecha de seguridad, puede ser por un ataque externo, puede ser por algún problema propio de pérdida de datos, etcétera, lo comuniquen en el plazo de 72 horas a través de la sede electrónica a la Agencia Española de Protección de Datos. Y a partir de ahí se inicia un proceso de revisión por parte de la agencia. No tiene por qué derivar en una inspección ni en sanción, pero sí hay una revisión. ¿Qué ocurre en estos casos? Que esta obligación de comunicar la quiebra de seguridad no se llevaría a cabo, no sería necesario realizarla si los datos que han sufrido ese ataque estaban cifrados o encriptados. Por tanto, digamos que es una medida de seguridad a tener muy en cuenta desde el punto de vista de que nos limitaría el riesgo de tener que comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos la existencia de una quiebra, dado que si los datos están encriptados, pues no han podido tener acceso, no se ha quebrantado lo que es la confidencialidad ni la integridad, entonces no tendríamos que comunicarlo. Además, la propia herramienta dispone de unas medidas de seguridad que muchas veces, sobre todo en estos días, cuando los trabajadores estamos trabajando desde fuera de las instalaciones de la empresa, incluso hay usuarios que están trabajando con dispositivos propios, portátiles, tablets, etcétera, pues la propia herramienta nos provee de unas medidas de seguridad en relación con malware y con todos los ataques que podamos recibir, que de otra forma no existiría. Esto ya en el entorno de trabajo habitual, pero es especialmente importante en un entorno de teletrabajo. Y luego ya, para finalizar, simplemente mencionar que el Microsoft pone a disposición, lo vais a ver en la PPT que vamos a poner ahora, toda la información en relación con qué ocurre con nuestros datos. Una de las cuestiones que más preocupa a las empresas y entidades es, yo utilizo una herramienta nube, pero mis datos, ¿dónde van a estar? Entonces, en este sentido, el reglamento europeo establece unas exigencias muy estrictas porque exige que los datos de nacionales europeos estén almacenados físicamente en territorio europeo o en otros territorios que garanticen las mismas medidas de seguridad. Por tanto, en este sentido, Microsoft ha intentado desde el minuto uno, porque fue la primera multinacional de estas características que llegó a acuerdos con la Agencia Europea de Protección de Datos para cumplir con los requisitos del reglamento, incluso con anterioridad al obligado cumplimiento del reglamento, es decir, al mes de mayo de 2018, y nos da absoluta transparencia de sus prácticas en este sentido a través de la propia página web y de los contratos de servicios, porque dónde están almacenados los datos
Evidentemente no nos dicen la ubicación exacta por motivos de seguridad, pero sí que, como podéis ver ahí, en relación con cada una de las aplicaciones, esto es un extracto de la página web, lo podéis ver vosotros directamente, nos dice dónde están los servidores y esto está reflejado porque está comunicado a la Agencia Europea de Protección de Datos. Ahí sí que hay constancia de las ubicaciones. Y aparte de esto, bueno, mencionar que ponen a disposición, incluso como podéis ver ahí, que también es un extracto de la página web, los informes de auditoría. Bueno, pues ellos están auditados, tienen informes de auditoría de SOC, de ISO, de NIST, etcétera, de todas las certificadoras. Y aparte, lo que tienen también en cuenta es que para aquellos almacenamientos que tienen en Estados Unidos, se cumple el acuerdo Privacy Shield, que es un acuerdo que obliga al que se adhieren muchas empresas que no están ubicadas en territorio donde exista un nivel de cumplimiento de protección de datos similar al de la Unión Europea, pero si quieren prestar servicios dentro de la Unión Europea tienen que adherirse a este acuerdo, el Privacy Shield. No todas las empresas, no todas las multinacionales que tratan datos como Dropbox, Google y demás se habían adherido, ahora sí que están empezando a adherirse todas ellas, pero digamos que Microsoft en este sentido sí ha ido siempre un paso por delante. Entonces, bueno, mi parte es breve, como habéis visto, pero simplemente eran unas pinceladas en relación con el ámbito de la seguridad, que consideramos que es extremadamente importante desde el punto de vista del tratamiento de datos de carácter personal y del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Y bueno, en principio hemos finalizado con la presentación, hemos intentado ajustarnos lo más posible al horario que estaba previsto para no dilatarnos. Sabemos que son pinceladas, breves, pero bueno, estamos a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis realizarnos. Y bueno, hay una cosa, Eva. Sí, vale, perfecto. Si tenemos alguna pregunta, no sé si querías comentar algo ahora. Simplemente porque, igual por matizar un poquito más, en relación con las comunicaciones y los envíos de correos electrónicos a través de cifrado, que antes Eva introdujo, pero simplemente pues si puedes explicar brevemente, porque como es algo que a veces nos preguntan en relación con el envío de estos correos electrónicos cifrados, nosotros sabemos que muchas veces a las empresas les parece algo muy complejo y simplemente pues si puedes explicar brevemente en qué consiste. Bueno, nada, vamos a volver a esa presentación, yo creo que era una de las primeras. Es aquí. Nada, simplemente es este botón, es un botón, igual que cuando le damos a otro tipo de utilidad, pues eso, una copia oculta, o es simplemente cifrar, y aquí ya en cifrar me salen las características, bueno, pues para que me cifre este contenido y solo lo pueda ver determinada persona. ¿Y qué permisos quieres? Que lo vea, que, bueno, pues bloquéale también el permiso para poder reenviarlo o copiarlo. Es una operación muy sencilla, simplemente con un par de clics. Vale, nada, lo preguntaba porque como esto es algo que tú sabes que nos preguntan recurrentemente, pues... Sí. Sergio, sí, ya puedes preguntarnos si quieres. Perfecto, sí. Tenemos alguna pregunta que se acumuló para la parte final. Sí, vale. Miguel, pregúntanos... bueno, debe estar gustando esta charla porque quere saber se podedes facer unha como actual sobre Power BI. Pues sí, claro, sería programarla y por supuesto. José Ángel pregunta, ¿Turnos puede controlar fichajes de profesor, entrada a clase a las 8:30, entrada a una guardia a las 11, luego entrada a clase a la 1, salida a las 15 horas? Y si otros profes con horario distinto. Enrique. José Ángel. Perdón, José Ángel. Sí, por supuesto, en Teams existe la máxima flexibilidad, no todos los trabajadores tienen que tener el mismo horario. Bueno, voy a intentarlo hacer un poquito gráfico. Bueno, pues tendremos un botoncito, se puede hacer de varias maneras, ¿no? Pero tendremos un botoncito en nuestro móvil donde le diríamos clic cuando empieza a trabajar
y clic cuando dejo de trabajar, independientemente del día o independientemente de tal. Esto genera un informe, o bien puede ser una hoja de Excel, donde se le envía a la persona que tiene que recoger esos datos. Si lo queremos complicar un poquito más, tenemos Power BI y podríamos sacar un gráfico de eso. Sí, por supuesto, se puede hacer. Vale. Carlos pregunta, ¿la verificación en 2 pasos se aplica al login de Outlook o cualquier login que se haga en apps de Office 365? No, se aplica a todas, tanto a OneNote, perdón, a OneDrive, a SharePoint, a todas las herramientas de Office 365. Pero dispone de varios sistemas de verificación. Quiero decir, te pueden llamar por teléfono, te pueden mandar un mensaje al móvil o también tenemos una aplicación móvil para que simplemente le des un clic de aprobar, ¿vale? Sin tener que andar metiendo contracódigo ni nada de esto. Sí, lo puedes configurar para todas las aplicaciones. Miguel pregunta, creo que esta xa se respondeu despois da pregunta, Sí. pero pregunta se o almacenamento de datos é en servidores na Unión Europea. Creo que xa está respondida. Sí, esta pregunta eu anteriormente na última PPT introducín un extracto da propia páxina web donde se pode ver como aí están identificados as ubicacións dos servidores físicos das distintas aplicacións que xestiona Microsoft. Casi todos, se to suei e un máis, están en territorio europeo. Vale, Enrique pregunta, independientemente de que los datos estén alojados en un servidor de Microsoft, ¿es posible descargar una copia de seguridad a nuestro equipo? Sí, nosotros tenemos todos esos datos en cualquier momento accesibles para copiarlos, sí, sin ningún problema. Vale, gracias. Manuel pregunta, cuando estás en una zona sin internet, ¿se puede trabajar con 365? Bueno, sí, podemos. A ver, aquí hay que matizar un poco. Por ejemplo, no podríamos recibir correo electrónico, evidentemente, ¿no? Porque no tenemos internet para poderlo recibir. Pero sí podríamos trabajar con Word, podríamos en escritorio, podríamos trabajar con todas aquellas herramientas y podríamos almacenar toda la documentación en nuestro escritorio, ¿no? En nuestro dispositivo. Bueno, hablo de escritorio, me da igual móvil que lo que sea. Podríamos trabajar, crear documentos en local. En el momento de que yo tenga acceso a internet, toda la documentación que estoy generando en el dispositivo que sea, automáticamente sube para la nube. Sí, podríamos trabajar. Evidentemente hay cosas que no, por ejemplo, pues eso, recibir un correo electrónico si no tengo internet, no. Pero... Perdón, Eva, solo un matiz en relación con esto. Le podemos decir a Manuel que esto nos ha pasado muchas veces a nosotros. Llevamos mucho tiempo trabajando y tenemos desarrollados portales en SharePoint. Y bueno, pues mis compañeros de departamento y yo hemos trabajado muchas veces offline, hemos trabajado en todas las modalidades y claro, hay algunas funcionalidades que efectivamente no puedes sincronizar en ese momento, no puedes, el correo no te llega exactamente como debería, pero sí que puedes trabajar, sí. Sebastián pregunta, ¿la implementación de permisos es completa en Mac OS? Sí, los permisos, tú generas los permisos en un portal. Quiero decir, eres un administrador y tú das permisos a quien tú necesites y con los permisos que tú consideres, ¿no? Independientemente de la plataforma que utilices, sí. Porque tú lo estás haciendo a un nivel navegador, no le influye para nada la plataforma que utilices. Elena pregunta, podes ter niveis de privilexios diferentes dentro do mesmo SharePoint ou hai que crear 2 SharePoints diferentes? Exemplo, no. Un SharePoint para toda a empresa e outro persoal, directivo ou todo no mesmo? No, para nada. Podes ter dentro do mismo portal permisos diferentes para un usuario global, para colaboradores, para solamente lectura, perfectamente se puede hacer todo desde el mismo portal. Habría que estudiar el caso pues para darle la mejor opción, pero perfectamente todo desde el mismo portal. De hecho, nosotros en ese tema tenemos bastante experiencia y trabajamos con bastantes usuarios externos dentro de la misma, incluso desde la misma página visible, desde la misma página visible y unos pueden acceder a determinadas bibliotecas y otros no, o sea, perfectamente se puede hacer. Perfecto.
Por último, Chus pregunta, ¿cómo se invita a una reunión Teams sin app? A través de un link. Generamos la reunión y cuando en el momento que estamos generando la reunión me sale ya automáticamente un link. La persona que lo recibe le pone pincha aquí y le va a una opción que pone entrar a través de la web o entrar con la aplicación app. Si entra a través de la aplicación de la web, le abre la web y ya está, no tiene que hacer nada más. Moi ben, pois non temos máis preguntas, non sei se podemos aguardar un segundo, saber se nos chega algunha última, e se non, Vale. pois xa damos por rematada a sesión. Non sei Vale. se queredes comentar algunha cousa máis. Bueno, están a agradecervos a sesión, que lles pareceu moi interesante. Gracias. Gracias. Bueno, gracias principalmente a todos por la atención y bueno, nada, recordaros que en Computer Test estamos disponibles para las consultas que os puedan surgir y bueno, nosotras también encantadas de estar aquí. Desde luego. Además, gracias por la atención porque en estos días pues que estamos atravesando momentos difíciles todos, pues por dedicar un poco de tiempo bueno, a lo que nosotros os teníamos que contar. Chegounos neste momento unha última pregunta, bueno, dúas. Pregunta Miguel se o invitado de Teams pode acceder con navegador sen instalar nada, sen instalar a aplicación Teams. Sí, pode acceder sin instalar nada. Sí que hai algunha limitación, por exemplo, Firefox sí que non o permite, pero tanto Edge como Internet Explorer como Chrome sí o permite. A única limitación é Firefox, sí que non o permite. Vale, por último, a outra pregunta era que se podedes pasar os correos electrónicos ou o contacto. Non sei se tedes algunha diapositiva que teña os contactos. Sí, na presentación esta que acabamos de poner, tanto al principio como al final, ya van nuestros contactos, tanto de Laura como mío como de la empresa. Vale, lembramos a esos asistentes que a presentación ímola colgar na web do CDT, que estará disponible no espazo privado dos usuarios, e o vídeo da sesión tamén quedará colgado na página de actividade. Pois con isto, moitísimas gracias ás dúas, damos por concluída a sesión. Vale. Gracias a ti. Gracias.